reglas de higiene de sueño podríamos tener en cuenta. Entonces, esos son como los parámetros que vamos a tocar durante más o menos unos 45 minutos de esta mañana. El sueño normal es un estado comportamental en que la persona pues se desconecta, digamos, perceptualmente de su entorno, es decir, hay una desconexión sensoperceptiva y prácticamente hay casi una ausencia de interacción con el entorno reversible, con el entorno, o sea, se desconecta, pero esto se revierte cada 24 horas de acuerdo al ciclo sueño-vigilia. Normalmente las personas cuando duermen, pues duermen en determinadas posturas, la mayoría de la gente duerme bien sea en posición fetal del lado izquierdo o del lado derecho, otras personas duermen boca abajo, boca arriba, y se acompaña de una quietud la mayor parte de la noche, aunque todos nos movemos en la noche, cambiamos de posición, pero la mayor parte de la noche estamos como quietos. Y una característica muy importante del dormir es que se da en un momento en que hay cierre ocular, o sea, las personas no abren los ojos. Venga, conmigo si estás hablando solo con Diana. Muy importante del cerebro. Ustedes saben que tenemos unas funciones mentales superiores, como por ejemplo el pensamiento, la inteligencia, la memoria, la sensopercepción, el juicio del raciocinio. El sueño se equipara a cualquiera de estas funciones y es muy importante para tener una buena calidad de vida y una buena salud. Así como el sueño es una función, también es un derecho. Lo coloco como un derecho porque en los últimos años, debido a la influencia, digamos, sociocultural, al internet, a que la gente quiere permanecer más despierta durante las horas del día, pues se ha vuelto el sueño como una cosa que no valiera la pena y todos tenemos derecho a dormir y a dormir las horas que realmente necesitamos para tener una buena salud. Es un privilegio también y es una necesidad biológica tan importante como el comer, así como todos los días necesitamos comer 3, 4, 5 veces al día, pues también necesitamos dormir, es igual a la necesidad que tenemos los seres humanos de tener relaciones sexuales, por ejemplo. Cuando el sueño falla por alguna razón, bien sea porque hay una mala calidad de sueño, porque hay muchísimo sueño durante el día, en horas en que no debemos estar dormidos, nos dormimos, o básicamente porque la persona se acuesta y no puede dormir porque se despierta cada rato, no puede conciliar el sueño, se despierta de madrugada. Estas características de alteración del sueño alteran las otras funciones cerebrales, entonces la persona al día siguiente puede tener fallas de memoria, fallas de concentración, su capacidad motora también se altera y hay un declive importante en la salud de la persona y esto le lleva en ocasiones a que se incapacite el individuo y presente importantes síntomas de ansiedad asociados. Por otra parte, miremos cómo funciona el sueño. Básicamente el sueño funciona porque tenemos unas estructuras en el sistema central, en la parte del tronco cerebral, que es como la parte que queda debajo del cerebro, y obviamente en el cerebro, y estas estructuras, si no funcionan de manera sincronizada, pues van a causar alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Entonces tenemos como dos grandes estados vitales del ser humano. Uno es el estado de vigilia, o sea, cuando estamos alerta, estamos trabajando, estamos pendientes de esta escala, por ejemplo. El otro estado es el estado de sueño, y el sueño se pensaba antes que era un estado como ocurre con los osos en el Polo Norte, que durante el verano, que dura 6 meses, pues el oso está por ahí alimentándose, cazando, y los otros 6 meses que dura el invierno, pues está en estado de hibernación. Antes se pensaba que el ser humano también como que hibernaba todas las noches, pero los estudios que se han hecho sobre el sueño han demostrado que el cerebro durante la noche, a pesar de que estamos dormidos, todavía sigue trabajando y sigue cumpliendo funciones muy importantes. El nivel de conciencia obviamente está también determinado por una serie de regiones del cerebro y vamos a verlas un poquito en detalle un poco más adelante en varias imágenes que les voy a mostrar. Una cosa muy importante es que todos los seres humanos tenemos unos relojes internos acá en una región, digamos, que queda un poquito por el cerebro y adelante, que se llaman el hipotálamo. Ahí en el hipotálamo hay unos relojes que están fabricados genéticamente
y se han acoplado a la evolución durante muchísimos años de existencia del ser humano. Y estos relojes funcionan independientemente de la influencia externa. Durante la evolución nosotros nos hemos acoplado al ciclo luz-oscuridad. Este ciclo pues es un ciclo determinado por la rotación de la Tierra, en que hay unas horas en que estamos en vigilia y unas horas que coinciden con el estado de luz y unas horas en que estamos durmiendo y coinciden con el estado de oscuridad. Entonces ese acople entre el ciclo sueño-vigilia y el ciclo luz-oscuridad se ha dado a lo largo de la evolución. Eso ha llevado a que en el cerebro existan como dos grandes mecanismos. Un mecanismo que hace que las personas se mantengan en alerta, ¿cierto? Y durante el día estén pendientes de lo que ocurre en su entorno. Y otro estado que tiene que ver más con el irse a dormir, y existen una serie de mecanismos que hacen que la persona se duerma. Es decir, en el cerebro tenemos unas neuronas que las podemos llamar neuronas somnogénicas, o sea, neuronas que producen sueño, y otra serie de neuronas que hacen que estemos alertas. Las neuronas que hacen que estemos alertas, pues se llaman, son unas neuronas que están en el sistema reticular activador ascendente, que es un sistema que ya lo vamos a ver, que hace que la persona pueda estar pendiente, y este sistema depende básicamente de unas sustancias que nosotros las llamamos neurotransmisores, que son como unas sustancias que hacen que se puedan comunicar unas neuronas con otra, y dependiendo de esta comunicación, pues determinan algunas funciones en el cerebro. Aquí ustedes pueden observar lo que nosotros llamamos el sistema reticular activador ascendente, que es toda esta zona del tronco cerebral que observan acá. Esta zona recibe una gran cantidad de información que viene tanto de la piel, de los ojos, información que entra por los oídos, e inclusive información del mismo organismo, información del intestino, de otros órganos que tenemos que nos dan esa información, y esa información digamos, esa información es sintetizada, es manejada por el tronco cerebral, y es el que permite que, de acuerdo a lo que recibe, hace que el cerebro y la corteza cerebral pues se mantenga en un estado de vigilia, con una cantidad de conexiones que tiene principalmente hacia la corteza cerebral, tanto frontal como occipital y demás partes del cerebro. Por otra parte, existen una serie de sustancias, como les he mencionado. Este gráfico no es para que se asusten, sino que es básicamente para mostrar que hay una gran cantidad de sustancias que actúan durante la vigilia y otras sustancias que actúan durante el sueño no REM. Ahora más tardecito vamos a explicar qué es el sueño no REM. Entonces, estas sustancias hacen, por ejemplo, que la persona tenga unos ritmos biológicos que se puedan acoplar perfectamente a las estaciones, donde hay estaciones, o se acoplen perfectamente al ciclo luz-oscuridad. Hacen que haya sustancias que activan el cerebro, como la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, la histamina, y otras sustancias que hacen que la persona más bien tienda a dormirse, como es la sustancia GABA, que son las sustancias que les mencionaba, que son neurotransmisores, que permiten que unas neuronas con otras se comuniquen, y de una u otra forma hacen que ocurra este ciclo sueño-vigilia a lo largo de la vida. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que se llaman los ritmos biológicos en el ser humano. Dentro de estos ritmos biológicos tenemos unos ritmos muy importantes que tienen que ver con el ciclo sueño-vigilia, y son los ritmos circadianos. Circadiano significa que es alrededor del día, alrededor de las 24 horas. Hay otros ciclos que son más largos, por ejemplo, que se llaman infradianos, como puede ser el ciclo menstrual en las mujeres, que dura cada 28 días. Y hay otros ritmos que duran menos tiempo, como va a ser el sueño MOR, el sueño con movimientos oculares rápidos, que más adelante lo vamos a explicar en detalle. Entonces, el sueño y la vigilia están influidos básicamente por dos procesos muy importantes. Un proceso que son los relojes biológicos endógenos que les mencionaba, que tenemos acá los núcleos que se llaman los núcleos supraquiasmáticos. Allí funcionan unas neuronas que son los relojes con los cuales nosotros alternamos entre el día y la noche, y eso habitualmente va girando cada 24 horas. Y tenemos por otra parte un proceso que se ha denominado homeostático. Esto básicamente es un proceso en que en que todas las células del organismo, digamos, a partir de las 6 de la mañana empiezan su trabajo normal hasta que empieza a oscurecer hacia las 6, 7 de la noche, y durante estas 12 horas
las neuronas están trabajando y están produciendo una sustancia que se va acumulando, que se llama adenosina, y en la medida en que se acumula esta sustancia en las neuronas tratan de, las neuronas y las demás células del organismo tratan de empezar a descansar. Eso es lo que se ha denominado el proceso homeostático. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito adelante en una serie de imágenes. Por otra parte, es muy importante saber que los relojes que nosotros tenemos al interior son unos relojes que funcionan más o menos entre 24 y 25 horas, estos relojes endógenos, pero la rotación de la Tierra dura 24 horas. A través de la adaptación del ser humano, pues no hay problema, todos manejamos este ciclo sueño-vigilia dentro de ese cajoncito de 24 horas de rotación de la Tierra y nos acoplamos. Hay problemas, sí, cuando por ejemplo una persona puede tener un ciclo sueño-vigilia más largo, que ocurre en algunos seres humanos, afortunadamente no es muy frecuente, pero hay personas que pueden tener ciclos sueño-vigilia de 28, 30 horas, entonces todo el tiempo de su vida van a estar desacoplados con el ciclo luz-oscuridad y esto va a ser una situación bastante difícil de manejar, pero pues se puede tratar. Dentro de los ritmos circadianos del ciclo sueño-vigilia, los humanos también tenemos unos picos de somnolencia durante el día. Estos picos de somnolencia pues vienen, digamos, genéticamente determinados, o sea, estamos fabricados para tener esa somnolencia porque genéticamente lo estamos así. Entonces, los genes nos dicen que en horas de la noche, cuando hay oscuridad, pues tenemos que descansar y tenemos que dormir. Y al mediodía, entre las 12 del día y las 2 de la tarde, pues tenemos que también producir un pequeño periodo de reposo, que si uno duerme durante ese periodo, pues es habitualmente el tiempo de la siesta nos va a beneficiar. Y la siesta es algo fisiológico, es algo normal, no es para la gente perezosa, sino que ojalá todos pudiéramos hacer siesta. Sería algo muy importante tanto para mejorar nuestra productividad intelectual como nuestra productividad laboral o física. Hay un periodo de máxima somnolencia en los seres humanos, que es, digamos, el punto más bajo en que la temperatura del cuerpo disminuye, es entre las 3 y las 5 de la mañana, coincide perfectamente con el periodo de mayor somnolencia. ¿La somnolencia qué significa? Significa que nos tratamos de quedar dormidos, así luchemos contra el sueño, nos vamos a quedar indefectiblemente dormidos. Por eso muchos de los accidentes laborales en las grandes fábricas que trabajan día y noche, los accidentes de tránsito más graves habitualmente ocurren en este periodo de las 3 a las 5 de la mañana y esto está pues reconocido por los estudios epidemiológicos. Bueno, este es un ejemplo, es básicamente un ejemplo de una de las tantas variables que podemos medir en el ciclo sueño-vigilia. La quise traer porque pues sé que muchos de ustedes les interesa la melatonina y seguramente va a haber alguna pregunta sobre la melatonina. Aquí tenemos el día, ¿cierto? Hay luz. La luz influye sobre la retina. La retina tiene unas neuronas que son capaces de distinguir si hay luz o no hay luz, si hay luz o hay oscuridad. Cuando hay luz, estas neuronas básicamente no le informan a los relojes endógenos y a la glándula pineal, le dicen hay luz, entonces por favor no produzca melatonina. Entonces la melatonina está por acá en su mínima expresión, ¿cierto? Porque hay luz. Y lo contrario sucede cuando hay oscuridad. En la medida en que hay oscuridad, se produce una estimulación de la retina va a estimular al cerebro, principalmente la glándula pineal, que es donde se produce la melatonina, y ustedes ven que este periodo negrito coincide perfectamente con la elevación de la melatonina. ¿Y la melatonina qué hace? La melatonina es como el interruptor que tenemos en las habitaciones. Cuando ya son las 5:45 de la tarde, 6:15, que ya no vemos bien, entonces vamos y prendemos la luz. Ese interruptor funciona en la melatonina, pero para dormir. O sea, la melatonina empieza a dispararse en la medida en que hay oscuridad y más o menos hacia la medianoche está en su máxima expresión y hace que esta máxima expresión de melatonina pues le comunique al cerebro que tiene receptores para esta melatonina, le dice, bueno, ya es hora de que usted se vaya a descansar, tiene que ir a dormir y por favor acuéstese y duerma. La melatonina igualmente pues tiene funciones o comunicaciones con otros órganos, pero lo que nos interesa ahorita es cómo funciona durante el sueño. Entonces fíjense que la interacción con la luz y la oscuridad es muy importante.
Podríamos también medir muchísimas otras funciones del organismo que están acopladas a ritmos biológicos. Aquí les traigo unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, el estado de alerta durante el día. Fíjense cómo hacia las 6 de la mañana, que ustedes pueden observar acá, 6 de la mañana, este periodo en color azul es la noche. Entonces, hacia las 6 de la mañana nos despertamos con un estado de alerta que va aumentando durante el día, y ya en horas de la noche, hacia las 18 horas, 6 de la tarde, empieza a disminuir hasta su mínima expresión, que ocurre durante el sueño. O sea, el estado de alerta, la capacidad de concentración para estudiar. Nosotros somos una comunidad universitaria que estudia todo el tiempo. Estudiar en horas de la madrugada o de la noche es la peor inversión que uno puede hacer, porque su capacidad de alerta desde el punto de vista fisiológico está disminuida. La temperatura, de igual forma, durante el día tiene unos picos de máxima temperatura que coinciden con los periodos de máxima concentración, y los periodos de baja temperatura que coinciden con los periodos de sueño. Por ejemplo, se sabe que las 11 de la mañana y más o menos 4 o 5 de la tarde es cuando tenemos mayor capacidad de concentración. Entonces, los profesores que dictamos clases a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, comparado con los que dictan clases, por ejemplo, entre las 12 del día y las 2 de la tarde, pues somos mejores profesores, porque los estudiantes están mejor concentrados y los profesores también están más alerta. Mientras que los que dictan clase a las 2 de la tarde, una o 2 de la tarde, los estudiantes están dormidos porque pues están en periodo de siesta, y los profesores están desatentos porque muchas veces descuidan lo que están diciendo. Entonces, no, una recomendación sería, por ejemplo, que la universidad no dictara clases en el periodo de 12 a 2 de la tarde. Tampoco es bueno tener clases en horas de la mañana, 5 de la mañana, como ocurre en algunas especialidades médicas que citan a los residentes a las 5 de la mañana a un seminario. Pues es una hora en que está deshecha para dormir, y en que más adelante vamos a ver cómo el sueño es importante a esta hora. Otro ejemplo que quería traerles, porque es muy importante, sobre todo para las personas que tienen hijos, es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento durante el día prácticamente no se produce, pero apenas ocurre en la noche, más o menos hacia la 1, 2 de la mañana, entre 12 y 2 de la mañana, se produce el pico máximo de hormona del crecimiento. En los niños no se da la oportunidad de que esta hormona se dispare y haga que el niño pueda crecer. Entonces, cuando los niños trasnochan o pasan la noche jugando videojuegos en la tablet o mirando el celular debajo de las cobijas, pues esto hace que el niño no produzca melatonina y se va a quedar de talla baja, o se va a quedar una talla mucho más baja de la que tenía que producirse. El cortisol, por otro lado, también es una hormona muy importante. Esta hormona, cuando estamos a las 6 de la mañana, está en su máxima expresión, y a lo largo del día va disminuyendo, y en la noche vuelve y se recupera y da una imagen como estas. El cortisol, ¿qué hace? El cortisol le avisa al organismo que ya debe despertarse, que usted ya tiene muy buena capacidad de energía, digamos, tiene bastante gasolina para trabajar durante el día, pero ya en la tarde, cuando el carro ya ha trabajado todo el día, pues hay que ir a parquearlo y guardarlo, entonces para que se empiece a recuperar nuevamente, para que al día siguiente el cortisol vuelva y nos dispare con una buena capacidad de hacer cosas durante el día. Así podríamos mirar muchas otras hormonas, pero bueno, aquí me interesa que ustedes sean conscientes de lo que es el ciclo circadiano del sueño. Fíjense que durante el transcurso del día tenemos un periodo de sueño que está acá en azul y un periodo de vigilia, y esto va oscilando todos los días a lo largo de la vida, durante toda la vida, de esta manera: un periodo de vigilia seguido de un periodo de sueño, y acá tenemos la influencia de la melatonina, que es la que nos dice váyase a dormir, y una vez que uno se levanta, el cortisol le dice, bueno, levántese con energía y haga las cosas. Esto es como el ciclo circadiano. Pero la presión homeostática que les mencionaba, en que las células empiezan a trabajar a partir de las 6, 7 de la mañana, van acumulando una sustancia que se llama adenosina, y en la medida en que se acumula la adenosina y hay un gran acúmulo de adenosina, ya le dicen al cuerpo, oiga, ya no hay más que trabajar, váyase a descansar, váyase a dormir, hasta el día siguiente que vuelve y se recupera pues todas las células del organismo. Si ustedes ven, estos dos procesos se acoplan perfectamente, tanto el proceso homeostático de acumulación de adenosina como los ritmos circadianos que ustedes pueden observar acá. Eso se hace matemáticamente, sincrónicamente,
y una persona que tiene un buen ciclo sueño-vigilia, que se acuesta siempre a la misma hora y se levanta a la misma hora, pues es una persona que va a tener perfectamente sincronizados estos ritmos, mientras que la persona que tiene desorganizados los horarios de acostarse, los horarios de levantarse, que duerme a deshoras, que duerme en el día, trabaja en la noche, pues estos ciclos se alteran y vienen a producir todas las complicaciones que tenemos secundarias al problema del insomnio o al problema de quedarnos dormidos en el día. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que son las características del sueño normal. Digamos que existen dos grandes periodos de sueño, uno que lo denominamos el sueño con movimientos oculares rápidos, que se llama sueño MOR, en inglés lo conocen como el sueño REM, y el otro sueño que se caracteriza porque no hay estos movimientos. El sueño no MOR, o sea, sin movimientos oculares rápidos, tiene a su vez tres etapas. Una etapa 1, que se considera que usted coloca la cabeza en la almohada y se duerme a los pocos minutos, habitualmente entre 20 y 30 minutos duerme la mayoría de las personas. Si uno se demora más allá de 30 minutos, pues ya es un insomnio. Y la etapa 2, que ocupa más o menos el 50% de la noche, que es una etapa de sueño superficial, y suena el celular, prende la luz del celular, o se prende el televisor, o suena por ahí alguna cosa, pues nos vamos a despertar fácilmente. Tenemos una etapa de sueño profundo, que se llama la etapa 3, en algunos sitios se llama etapa 3-4. Este sueño profundo ocupa más o menos la quinta parte del sueño de una persona adulta, se presenta al inicio de la noche y es un sueño que tiene que ver mucho con la capacidad de haber tenido actividad física. O sea, las personas que hacen actividad física en el día, que hacen ejercicio, tienen un sueño profundo muy importante. Dependiente de la edad, puedo tener 80 años, pero tenemos dos, un sueño superficial, la etapa 1 y 2, y un sueño profundo, que sería la etapa 3. ¿Cuáles son las fases del sueño y cómo se pueden distribuir? Aquí las vemos en una imagen que se llama un himnograma. El himnograma consiste en la distribución de las imágenes de sueño, perdón. Estas imágenes de las diferentes etapas de sueño, ustedes pueden ver acá que tenemos el periodo de sueño profundo al comienzo de la noche en una persona adulta, ¿cierto? Al final de la noche lo que más hay es sueño REM o sueño con movimientos oculares rápidos. Este sueño REM es el sueño en el que nosotros tenemos actividad onírica, o sea, tenemos pesadillas, tenemos sueños que nos despiertan. Cuando nos vamos a levantar, la mayoría de las personas se despiertan soñando y recuerdan el sueño los siguientes 3-4 minutos y después lo olvidan habitualmente. El sueño REM tiene que ver con la capacidad de setear un computador que tenemos nosotros en el cerebro. El cerebro es un computador muy sofisticado y el sueño REM se encarga de organizar los archivos de ese computador. Entonces, usted durante el día estuvo haciendo actividad intelectual, en la noche el sueño REM se va a encargar de organizarle los archivos. O sea, empieza a decir, bueno, estos archivos los necesito para mañana, pongámoslos acá. Estos archivos ya no los necesito, entonces mandémoslo a la papelera de reciclaje. Estos otros archivos vamos a tenerlos aquí porque son importantes, los archivan en diferentes carpetas. Eso es lo que hace el sueño REM. Mientras que el sueño profundo, el que veíamos al inicio de la noche, este sueño profundo lo que hace es la recuperación del estado físico. Las personas, por ejemplo, que hacen actividad física importante en su trabajo, como por ejemplo las personas que se dedican a la construcción, a los albañiles, muy pocas veces sufren de problemas de sueño, o la persona que hace una actividad física regular, muy pocas veces tiene dificultades para dormir. El sueño MOR, entonces, ocurre también más o menos un 25% de la noche, se presenta en ciclos que van de 90 a 120 minutos. Normalmente en la noche tenemos entre 3 y 5 ciclos de sueño MOR, es como lo habitual, y durante este periodo pues estamos con una característica muy importante y es que estamos paralizados. ¿Y por qué estamos paralizados? Porque la mayoría de los sueños que tenemos los seres humanos, 80% de los sueños tienen dos características, o son sueños violentos en que sentimos que nos persiguen, que nos van a robar, que nos van a atacar, que nos vamos a un abismo, que nos chocamos, y sueños que son de contenido erótico. Eso ocurre en la mayoría de las personas. Y el otro 20% provocados de las actividades que hicimos en el día, si tuvieron un componente emocional importante, entonces en la noche vamos a reproducir esa actividad. Entonces,
Si no estuviéramos paralizados, pues actuaríamos los sueños, y si actuaríamos los sueños, pues sería muy peligroso. Entonces el ser humano durante el sueño-MOR está paralizado, excepto los músculos respiratorios, el diafragma, los intercostales, que garantizan que podamos respirar y podamos seguir viviendo. Aquí es para que miremos cómo el sueño no MOR es un sueño sincrónico, mientras que el sueño MOR es un sueño asincrónico, o sea, tiene diferentes ritmos, depende de lo que estemos soñando, puede dejar de haber esa actividad, como aquí la actividad respiratoria, que aquí hay un aumento de la actividad respiratoria, aquí disminuye y aquí la persona no respira. Entonces, eso se puede ver en los laboratorios de sueño, en los centros de sueño, dependiendo de lo que esté soñando la persona, podemos hacer esos registros. Una cosa muy importante es lo que se llama la arquitectura del sueño. La arquitectura del sueño es básicamente la distribución que veíamos en la gráfica del himnograma y cómo las diferentes etapas de sueño se distribuyen a lo largo de la vida. Aquí lo que quiero resaltar es que los niños, cuando están pequeños, tienen bastante sueño profundo y tienen bastante sueño-MOR. Esto garantiza pues que haya una gran capacidad de aprendizaje, y el sueño profundo pues porque los niños tienen muchísima actividad. La medida en que envejecemos, fíjense que el sueño profundo, entre más sedentarios, más disminuye, y el sueño-MOR pues también disminuye un poquito, aunque se conserva a lo largo de la vida. Aquí vemos a la diosa Morfeo. En cuanto al sueño, ¿cómo se distribuye el sueño a lo largo de la vida? Recién nacidos, el sueño es de características polifásicas, o sea, tiene sueños, periodos de sueño, periodos en que el niño lacta o come leche pues de la mamá, vuelve y se duerme, vuelve y lacta, sonríe y vuelve y se duerme, y estos periodos son de 2-3 horas de sueño, unos pocos minutos de despertar, media horita, juega con la mamá, come y vuelve y se duerme. Eso sucede en los primeros meses de vida, más o menos hacia los 3-5 años, como vemos acá, ya el niño tiene un periodo de sueño establecido en la noche y un periodo de siesta que desafortunadamente se pierde por cuestiones, digamos, culturales o socioculturales, que por otras razones de tipo fisiológico, y al final de la vida, pues, se puede volver a recuperar la siesta, sobre todo cuando las personas ya están retirados o están pensionados. Muy importante saber cuántas horas de sueño necesitamos. Entonces, aquí lo característico es ver que entre más pequeño sea la persona en edad, o sea, entre más niño, pues necesita más horas. O sea, un niño recién nacido va a necesitar alrededor de 14, 17 horas. Un niño, por ejemplo, entre los 10 y los 13 años va a necesitar, entre los 3 y los 5 años va a necesitar 10, 13 horas. La comunidad universitaria, que son jóvenes más o menos entre los 20, entre los 18 y 5 años, requieren de 7 o 9 horas de sueño, y ya las personas mayores de 65 años, habitualmente 7 o 8 horas es como lo adecuado. Miremos aquí unos himnogramas, o sea, cómo es la arquitectura del sueño. Lo que caracteriza a la población de niños, pues es el sueño profundo, como lo ven acá. Hay más sueño profundo porque están creciendo, están produciendo hormona del crecimiento, como lo vimos al inicio. Ya en la edad media, pues hay menos sueño profundo, pero ya esta es como la distribución del sueño en el adulto. Y en los viejos, me refiero a mayores de 65 años, pues ya tienen mayor cantidad de despertares en la noche, es un poquito más despertares, el sueño profundo desaparece, pero básicamente desaparece es porque el anciano trata de volverse muy sedentario. Los viejos que hacen deporte, que hacen caminata todos los días, habitualmente tienen sueño profundo y no se quejan de problemas de insomnio, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo dormimos? Es una pregunta que se han hecho los investigadores hace mucho tiempo y tiene ya respuestas bastante interesantes, como este estudio que se hizo en 636,000 mujeres, una muestra enorme. Un psiquiatra norteamericano comprobó que las mujeres que duermen 7 horas son más sanas comparadas con las que duermen, por ejemplo, 5 o 6 horas, que tienen mayor riesgo de enfermedades, principalmente cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, depresión, obesidad, porque aumentan el índice de masa corporal, consumen más píldoras para dormir y sufren más de insomnio. Eso se vio también en hombres, en una muestra también gigantesca de 480,000 hombres. Ustedes ven que las imágenes son similares,
Entonces el hombre que duerme poco es un hombre más gordito, que se enferma de más cosas, se queja más de insomnio y va a sufrir más de consumir más hipnóticos. Bueno, esta imagen que ustedes recuerdan, el autor perfectamente, que es uno de nuestros pintores más importantes en Colombia, la siesta, y vamos a hablar de este fenómeno. La siesta es algo muy importante. Las personas más longevas que viven en la costa del Japón, que viven en la costa mediterránea, inclusive acá en Colombia, en la región paisa, en Armenia, en Pereira, en la región Caribe, la gente acostumbrada todavía a tener siesta, que tienen ese lujo, y son personas que van a vivir más tiempo. Eso estaba perfectamente relacionado con la calidad de vida y con una calidad de salud mejor que los que no hacen siesta. Se debe hacer entre las 12 y las 14 horas, entre las 12 y las 2 de la tarde. La duración debe ser corta, máximo 20, 40 minutos. Si me hago una siesta de 3, 4 horas, ya es un problema porque me voy a levantar como borracho, de mal genio, con dolor de cabeza, y en la noche no voy a poder dormir. Algunos países como Alemania y Japón han incluido dentro del Código Laboral de Trabajo el derecho a la siesta. ¿Y por qué lo han hecho? Porque han hecho estudios en los cuales se ha visto que los trabajadores que hacen siesta producen más que los trabajadores que no hacen siesta, y debido a eso pues han incluido esa característica como un derecho de los trabajadores. En Colombia pues ojalá algún día lo hagamos, aunque pienso que estaremos muy lejos de lograr ese derecho a la siesta. Aquí vemos al dios Hipnos tomando su siesta. Y bueno, vamos a entrar ya un poquito más en materia con base en la información, digamos, fisiológica que hemos visto. Vamos a poder hablar un poco más de qué está sucediendo ahorita durante esta pandemia que nos tiene a todos recluidos. El personal de salud, desafortunadamente, es considerado trabajadores por turnos, los llamamos rotaturnos o correturnos. Son personas que han tenido que trabajar en esta época, o todos los médicos y del área de la salud, los demás profesionales, pues de una u otra forma nos hemos tenido que seguir trabajando a un ritmo bastante acelerado por la gran cantidad de casos que hay. Pues yo soy psiquiatra y dirán ustedes, bueno, pero los psiquiatras no están al frente, pero sí estamos al frente porque en el HUN tenemos nuestros psiquiatras, nuestros residentes que están pendientes de los pacientes con COVID, y la consulta psiquiátrica ha aumentado de manera increíble. Más adelante vamos a ver algunos datos. El aislamiento social ha llevado a que la gente esté encerrada en sus casas. Digamos, ya en los últimos meses, en las últimas semanas ha habido como una cierta libertad para que la gente salga, pero este aislamiento social de muchos meses, digamos, el ser humano no está construido para ser asocial o para estar confinado. El ser humano está construido para interactuar, para relacionarse con los demás. Entonces, ¿a qué ha llevado esto? A que, primero, las personas estén más estresadas, tengan muchísimas más alteraciones de sueño, estén ansiosas, estén deprimidas. Haya casos de estrés postraumático, porque pues si a uno se le muere la familia, se le mueren los papás, un hermano, un hijo por el COVID, pues eso es una situación traumática terrible. Los duelos están más complicados porque las personas no tienen el derecho de convocar a sus familiares, amigos, para hacer la velación de la persona que murió, y el número de suicidios ha venido aumentando. Si comparamos las cifras del 2019 con las del 2020, el número de suicidios ha aumentado de manera importante. Los casos de violencia intrafamiliar también, las personas no están acostumbradas a vivir en pareja día y noche y a tener los niños también todo el tiempo en la casa. Esto ha llevado a que haya mayor cantidad de casos de maltrato de todo tipo, ¿no? Maltrato conyugal, infantil, hacia los abuelos, etcétera. Miren este dato muy importante de la línea 192 del Ministerio de Salud, cómo han venido aumentando las llamadas por motivos de atención psicológica. Aquí ustedes pueden ver la distribución, que es como lo más importante. Por síntomas de ansiedad casi un 20%, por estrés 13%, por depresión 11%, por exacerbación de algún trastorno mental que ya la persona tenía de base un 10%, problemas de conducta en menores que se han reactivado 6.63%, conducta suicida casi un 3.5%, problemas de relaciones interpersonales también. Es decir, la población más afectada que la vemos acá
está entre los 30 y los 50 años, perdón, entre los 20 y los 50 años son las personas que más llaman porque están pues con más síntomas de ansiedad, estrés, depresión, etcétera. El estrés y el sueño tienen una relación muy, muy importante. En la medida en que tengamos estrés, implica que va a haber una mayor hiperactivación, la persona va a estar con una condición de mayor alerta y esto hace que la persona no pueda cumplir con su capacidad para dormir. Se alteran algunas funciones muy importantes del organismo, como es el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, que es un eje que se encarga de que haya una buena calidad de sueño también, dependiendo de todos los ritmos biológicos, de todas las hormonas. Pero digamos, para resumir, el estrés hace que el sueño profundo se dañe, que el sueño se acorte, se fragmente, y esto a su vez hace pues que se produzcan otra serie de alteraciones en el organismo. Aquí básicamente esta imagen es para que ustedes vean cómo el estrés medido por unas escalas de severidad de insomnio, a mayor estrés la persona va aumentando su nivel de ansiedad, tanto acá como en esta otra imagen. Es como lo que les quería mencionar, que es lo importante. Las personas que no tienen estrés, entonces pues tienen una calidad de sueño normal comparado con los que tienen un alto estrés. Miremos entonces qué influye en la calidad de sueño como factores importantes ahorita durante el COVID. Una cosa muy importante ha sido la disminución en la exposición a la luz solar. La gente que estaba encerrada, y pues todavía hay personas que están encerradas, recuerden que los mayores de 70 años todavía están como prohibidos para salir a la calle. Si viven en un sitio oscuro donde no entra la luz, tienen el infortunio de que sus ventanas dan al norte o al sur y entra poca luz, pues esto hace que la persona altere su sueño. Muy importante, si no tenemos esa posibilidad, tomar el sol. Los cambios en la dieta, la gente ahora come a deshoras, come a toda hora o come a horas extremas. La temperatura ambiental ha aumentado porque pues si hay muchas personas en un sitio pequeño donde puede haber hacinamiento es un problema. La reducción de la interacción social también, la gente se siente más sola. La gente ha tenido que trabajar más horas bajo circunstancias estresantes. Se han llevado el trabajo, el famoso teletrabajo o el trabajo en casa, ha llevado a que la gente trabaje más horas de las que trabajaba su trabajo normal. Y bueno, toda la incertidumbre, la inseguridad sobre el COVID, el temor al COVID, a morirnos por el COVID, pues hace que todo esto lleve a que haya una mala calidad de sueño. Esta es la diosa de la noche, la diosa Nyx, para quienes no la conocen. Ya vamos a ir terminando y vamos a entrar a mirar qué recomendaciones podemos hacer de higiene del sueño. La higiene del sueño son todos aquellos factores, tanto conductuales como ambientales, que preceden el inicio del sueño o que pueden interferir con el mantenimiento del sueño y que debemos nosotros corregir. Aquí algunos tips. Una cosa muy importante es tener una rutina para irnos a dormir y para levantarnos. Recuerden que la melatonina, si nos acostamos a deshoras, pues la melatonina se enloquece y finalmente no sabe a qué horas tiene que disparar para que se duerma uno. Si usted tiene un horario de dormir a tal hora y levantar a tal hora, perfectamente acoplado, difícilmente va a tener problemas de sueño. La habitación donde uno duerme durante el día debe uno cerrarla, salir de la habitación, hacer lo que tenga que hacer mejor en la sala, en el comedor o en otro sitio, pero no se quede en la habitación. Si puede salir de su apartamento y darse una vuelta, pues es también algo importante. Si uno tiene problemas de sueño, lo que recomendamos es el ejercicio vespertino antes de las 4 de la tarde, entre las 12 del día y las 4 de la tarde. Una caminata de 1 hora es suficiente. Si queremos ir a dormir, pues pongamos música que sea relajante. No van a colocar reggaetón, sino coloquen más bien música de Johann Sebastian Bach, estos gregorianos, música árabe o hindú, esa que se repite constantemente, nos va a ayudar. Evitemos todas las bebidas oscuras, todas las bebidas colas, pues, nos alteran el sueño, entonces por favor evitémoslas. Aquí ven básicamente lo mismo. De esta imagen quiero resaltar las famosas pantallas que tenemos ahora a la mano. Tenemos pantallas hasta en los relojes. Entonces, si nos acostamos con un reloj como el que yo tengo acá, que puede alumbrar en la noche, pues este nos va a despertar. Entonces, lo ideal es que todas las pantallas las saquemos de la habitación. O sea, no, la luz que emiten estas pantallas, que es una luz blanca, inhibe la melatonina. Entonces, nos altera el inicio y el mantenimiento del sueño. Muy importante
sacarlas de la habitación. Entonces, para ir resumiendo, hay que bloquear el ruido nocturno. Si hay mucha bulla en la calle, pues tenemos que hacer lo posible para que esa bulla desaparezca. No sé, poner dobles ventanas, poner cortinas gruesas. Uno debe dormir en completa oscuridad. La luz, el bombillito del televisor, ese bombillito verde o azul o rojo, hace que uno se despierte. Saquen todas las pantallas de su habitación. Lo ideal es que comamos o cenemos unas 2 o 3 horas antes de irnos a acostar. Cualquier método que produzca relajación es importante hacerlo, el yoga, ejercicios para relajarse. Obviamente el alcohol nos va a alterar el sueño y si ustedes consumen de pronto marihuana, cocaína, pues esto altera el sueño perfectamente. Los horarios tanto de actividades que usted planee, pues tratarlos de hacer un horario lo más acoplado al horario que tenía antes del COVID. Si alguien quiere profundizar un poquito más en este tema, nosotros acabamos de publicar en la revista colombiana de anestesiología este artículo, que se llama Consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental asociadas al aislamiento social. Bueno, es un artículo dirigido pues a los médicos, pero de todas maneras tiene algunas recomendaciones y pueden darles un conocimiento acerca de qué está pasando. Precisamente de otro artículo que también estamos en proceso de publicación, que ya está en una base de datos que se llama Cielo Preprints. Hicimos unas recomendaciones conociendo pues el problema del insomnio asociado a la pandemia, que básicamente son las que ya les mencioné. Hay algunas que quiero también resaltar y es esta parte de usar las redes sociales ahora que están en boga las redes sociales. Ya no solamente son los jóvenes los que están en redes sociales, sino que ya todos tienen Facebook, Twitter, bueno, todo tipo de redes sociales, pero lo importante de estas redes sociales es para que nos comuniquemos y compartamos los sentimientos que tenemos de ansiedad, de temores, pero entre familiares y amigos. Lo importante es compartir información positiva, toda esa información que digamos, nos causa malestar sobre el COVID, por favor, métanla en spam, pónganla por allá donde no llegue, aléjense de ese tipo de información. Las personas están pendientes todo el día de las estadísticas del COVID, que ayer murieron 100, que hoy murieron 20, que mañana van a morir 45. Eso lo que hace es que la persona se ponga más ansiosa. Si de igual forma usted quiere saber del COVID, pues prenda el televisor o infórmese en el periódico una sola vez al día, ojalá en la mañana, no en la noche, para que pueda dormir y trate de no tener tantas noticias relacionadas con la pandemia. Aquí también quiero resaltar que es muy importante conservar las rutinas habituales. La gente se fue de la universidad a trabajar en casa y lo que yo he sabido es que muchas de las personas de las facultades, el personal administrativo, los trabajadores, muchos se fueron para sus regiones de donde viven y no están en Bogotá. Muchos están dedicados más a otras actividades de todo tipo y no han mantenido como sus horarios parecidos a los de la universidad. Entonces, en el día hacen actividades familiares y por la noche hacen el trabajo en la universidad. Esto necesariamente nos altera el sueño, entonces es muy importante tratar de conservar las mismas actividades. No nos olvidemos de los niños, ¿no? Los niños están en casa, pero los niños hay que abrazarlos con frecuencia, expresarles nuestro cariño, darles sentimientos de seguridad, de que si de pronto les va a dar el COVID o se van a enfermar, pues no se van a morir, que hay que tener todos los cuidados obviamente de bioseguridad, lavarse las manos, etcétera, apoyarlos en sus tareas escolares también es muy importante. Finalmente, les quiero mencionar, ayer precisamente por parte de la universidad tuve la oportunidad de presentar en una feria este libro que se llama Somnolencia diurna excesiva, insomnio, males de los tiempos actuales. Es un libro que la Facultad de Medicina tengo yo la gratitud con la Facultad de Medicina de que me hayan publicado este libro luego de una evaluación por pares rigurosa y tenga el sello de la editorial de la Universidad Nacional. Ustedes lo encuentran en la biblioteca de la universidad, lo encuentran en la librería de la universidad, se puede comprar por internet y sería seguramente muy útil para las personas que lo quieran leer. Es un libro dirigido al personal de salud, digamos a médicos, enfermeras, odontólogos, básicamente para las personas del área de la salud.
No es un libro para el público general, pero de todas maneras su lenguaje, aunque es técnico-científico, pues es fácil de leer y de comprender. Muy bien, yo dejaría por ahí. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto las podemos responder. Muchas gracias, profesor. Por aquí en el chat nos hicieron dos preguntas. Una de la Dirección Académica C de Bogotá, donde nos preguntan qué relación hay entre la limpieza de los órganos en la noche y el sueño. Bueno, cada vez más se ha encontrado, por ejemplo, que el sueño MOR cumple una función muy importante a nivel cerebral y precisamente tiene que ver con la limpieza, digamos, de las sustancias que el cerebro produce. Anteriormente, digamos, el sistema circulatorio en general lleva los alimentos a las células, pero también saca, digamos, la basura de las células para que se excrete por el riñón y por el hígado, por las heces, por la orina, etcétera, ¿no? Entonces, en los últimos años se ha encontrado que el sistema ventricular, donde circula el líquido cefalorraquídeo, durante el sueño MOR, es cuando este periodo de sueño MOR, digamos, se encarga de recoger toda la basura del cerebro y excretarla por este sistema. Eso ocurre también en otras áreas, en el sistema inmunológico, por ejemplo, también ocurre algo similar. Hay periodos de la noche en que el sistema inmunológico hace ese trabajo y en general los órganos tienen ritmos circadianos para este tipo de situaciones. Doctor, Gracias, profesor. una pregunta, qué pena. ¿Con qué nombre se consigue el libro del que nos está hablando para poder comprarlo o adquirirlo? Se llama Somnolencia diurna excesiva e insomnio, males de los tiempos actuales. Gracias. Sí. Bien, nos pregunta también la señora Miriam Beltrán, doctor, ¿la edad tiene que ver que no se pueda dormir bien y se despierta varias veces? ¿Qué recomienda? Recuerden que ya lo vimos, ¿no? Me imagino que se refiere a la edad ya mayor, ¿no? Digamos, en personas de mayores de 60, 65 años. El sueño a lo largo de la vida se mantiene más o menos estable. A estas edades lo que ocurre es que la persona habitualmente tiene malos hábitos de higiene de sueño. Entonces no hace lo que tiene que hacer, no se acuesta a la misma hora, no se levanta a la misma hora, y ocurre que la siesta que hace al mediodía es una siesta de 2, 3, 4 horas, y por la noche se acuesta, se mete a la cama a 8 de la noche, apaga la luz a las 11 de la noche, duerme de 11 a 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana se le despierta un bombillito y no puede volver a dormir, y se queda hasta las 7, 8 de la mañana al día siguiente. Entonces, cuando uno se queda mucho tiempo en la cama, se queda más de las 7, 8 horas que debe estar uno en la cama, eso hace que la persona tenga más problemas de sueño. O sea, a los 65 años y de ahí para arriba, uno máximo debe estar en la cama 7, 8 horas. ¿Por qué esas horas? Porque esas son las horas que necesita uno para descansar. O sea, uno tiene dos funciones. Una es la de dormir y la otra es descansar, y no es lo mismo. Para uno descansar necesita uno tirarse en una cama en posición horizontal o en alguna posición fetal y descansa. Si eso coincide con el sueño, es lo ideal. Entonces, si uno está más de las 8 horas en la cama, lo que hace es desacondicionar el cuerpo, los músculos se debilitan, y al debilitarse los músculos también se debilitan todos los órganos y trae uno más problemas, más complicaciones. Si uno después de los 65 años tiene oportunidad de caminar 1 hora diaria después del almuerzo, por ahí 3, 4 de la tarde, eso le garantiza que usted va a tener un sueño muy adecuado hasta que se muera. Bien, doctor, y tenemos dos preguntas más. Una, ¿qué ocurre cuando las personas se acuestan pero consumen alimento con 30 o 60 minutos antes? ¿Qué efectos? Y cuando la persona se levanta en las noches al baño, con ganas de ir al baño, si hay alguna alteración también del sueño. Bueno, digamos que recuerden que uno come generalmente en posición sentada, ¿no? Y por acción de la gravedad, pues los alimentos se van directamente al estómago, se produce el metabolismo, la digestión, y eso habitualmente no hay problema. Cuando uno se acuesta está en posición horizontal,
y hay unas, digamos, como unas puertas que tiene el estómago y el esófago, que al estar presionando el líquido de lo que uno se comió, pues eso se puede abrir. Entonces viene el famoso reflujo gastroesofágico, que hace que la persona, si comió y se acostó 60 minutos, pues va a tener esta dificultad. De pronto, si uno es joven, lo puede tolerar mejor, ¿cierto? Pero si uno ya tiene sus años, pues ya el mecanismo de contener los alimentos está más frágil y más fácilmente se devuelve la comida. Entonces esa comida se está devolviendo toda la noche y uno se está despertando toda la noche pues porque se le devuelve la comida, uno se atora, no respira bien y eso a la larga puede llevar a mayores complicaciones. Por eso es muy importante, por ejemplo, las personas mayores de 60, 65 años, cenar a las 6, 7 de la noche que uno cene está perfectamente bien para uno poderse ir a acostar a las 10 de la noche y levantarse a las 6 de la mañana, es como lo ideal. Si uno está joven, pues a lo mejor un joven puede, no sé, comerse una bandeja paisa y se acuesta a la media hora y no le pasa nada, pero si esa es su costumbre, a largo plazo sí se va a complicar. La otra pregunta, personas que se levantan en la noche a orinar varias veces. Digamos que es normal que uno se levante una o máximo 2 veces a orinar en la noche, pero si ya son más veces, si hay que sospechar algún tipo de enfermedad. Habitualmente hay una enfermedad que se llama la apnea del sueño, que se presenta en las personas que son roncadoras, se levantan 3, 4 veces a orinar. Si es un hombre y tiene problemas de próstata, pues va a estar levantándose frecuentemente en la noche. Y bueno, hay otro montón de enfermedades, ¿no? Entonces lo ideal sería consultar a su médico y ver qué está sucediendo. Listo, profesor, pues muchísimas gracias por su participación, por su conferencia y gracias a todos los participantes por haber asistido. Creo que no tenemos más preguntas. Solo resta agradecerle muchísimo. Les agradezco a ustedes también la invitación. Espero que conserven una buena calidad de sueño. Recuerden que el Hospital Universitario Nacional, el HUN, tiene la consulta de psiquiatría. Ahí con alguna frecuencia vemos pacientes con problemas de sueño. También el HUN tiene un laboratorio de sueño donde se hacen estudios de sueño. Pues yo leo los estudios ahí. Desafortunadamente ahorita por el COVID el laboratorio está cerrado, pero la consulta de psiquiatría sigue vigente, está disponible para todos los miembros de Unisalud y de la comunidad universitaria. Igualmente el departamento de psiquiatría está haciendo en la actualidad teleconsulta. Si ustedes necesitan, pues se pueden comunicar al departamento de psiquiatría y ahí pueden solicitar el tipo de teleconsulta psiquiátrica. Les agradezco mucho, que estén muy bien, feliz tarde. Muchas gracias, una feliz tarde, profesor, y feliz tarde a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, una conferencia muy instructiva. Muchas gracias a todos, muy amable, y al profe, muy amable por toda su formación e información.